Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco esta gran oportunidad de poder compartir con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología de nuestro país la propuesta que he venido postulando a todo México de cómo debiéramos reinsertarnos en la ruta del crecimiento económico y de realmente detonar la capacidad y potencial que tiene nuestra industria para participar de manera inteligente en la competencia global. Y creo que México en este sentido se ha rezagado y es gracias a organismos como el que ustedes representan que se ha logrado, más allá de los escasos y pocos apoyos que ha habido desde el gobierno para incentivar el comercio exterior, es gracias a ustedes que se hace posible que nuestra industria vaya construyendo espacios de mayor oportunidad, pero que sin duda demanda y necesita de un impulso mayor que venga desde el Estado mexicano y que justamente es lo que quiero compartir con ustedes. Le quiero agradecer a don Valentín Díez, presidente del COMCE, esta muy honrosa invitación, a don Lorenzo Isasi, su participación realmente muy puntual, muy amplia, que espero poderme llevar en el documento que ustedes han preparado y que en mi exposición sin duda habré de referir a varios de los temas que ustedes claramente aquí señalan como una necesidad de atender para la promoción del comercio exterior de nuestro país. Saludo a todos los empresarios que representan a una gran parte de la industria exportadora de nuestro país. A los señores embajadores aquí presentes, también les saludo con mucho respeto. Señoras y señores, he venido señalando en varios espacios que México realmente debe ser analizado a partir de su condición actual y donde sin duda ha habido ya un diagnóstico por demás de lo que México carece, de lo que México tiene en potencial y de lo que lamentablemente no ha logrado en los últimos años. El cambio democrático que México experimentó debiera también traducirse en un cambio que mejore y eleve la calidad de vida de nuestra gente y que dé oportunidades de mayor desarrollo a la capacidad emprendedora y productiva que México tiene. He señalado que si tomáramos en cuenta los signos vitales de nuestro país, podremos observar cómo esta afirmación que hago de que no hemos avanzado y México se ha rezagado es totalmente cierto. Déjeme solo referir a algunos importantes y los más relevantes del desarrollo social. En primer lugar, México se ha deteriorado en su condición de seguridad. Hoy existe entre los mexicanos un clima de violencia y de inseguridad que es quizá el tema que más preocupa a las familias mexicanas y que sin duda la proyección que hacemos de esta condición y de este escenario al mundo en nada favorece ni a la promoción de nuestro comercio exterior, ni a la generación de más inversión productiva, tanto nacional como extranjera, para el país. Segundo indicador, lamentablemente, consecuencia de este escenario, México, señalado y marcado estos últimos años por el clima de inseguridad, no puede soslayar lo que sin duda es igual de grave o más grave aún, la condición de pobreza que México hoy vive y donde lamentablemente en los últimos 4 años las filas de la pobreza en México se han incrementado en 12 millones más de mexicanos, para llegar a más de 57 millones que viven bajo esta condición. Más de la mitad de la población de nuestro país vive en condición de pobreza y más grave aún, que de ese porcentaje una tercera parte, 20 millones de mexicanos, vivan bajo la pobreza alimentaria. Tercer indicador, México no ha logrado tener un desempeño en su economía que permita generar empleos y mayor crecimiento económico. De hecho, y quisiera contrastar de lo que don Lorenzo aquí estableció, en los últimos 12 años, el desempeño de nuestra economía ha sido menor a 2% de crecimiento al año, con lo cual
hemos sido en América Latina el país que menos ha crecido en toda la región. Y en consecuencia, no se han generado los empleos que demanda el país. Los pocos que hay son de baja calidad, de baja paga, de bajo ingreso. Y lo único que puede presionar realmente a que tengamos empleos mejor pagados, sin duda será lograr crecimiento económico para el país, lo cual lamentablemente no se ha dado en los últimos 12 años. En el tema educativo, todos reconocemos que es en la educación donde se cifra realmente el progreso y desarrollo de cualquier nación. Sin embargo, en nuestro país, la educación es insuficiente y de baja calidad. Insuficiente porque en el nivel preparatoria y de universidad, donde hoy México tiene la mayor demanda educativa, realmente en el primero, solo 2 de 3 pueden estudiar, 1 de 3 se quedan al margen de poder estudiar la preparatoria. Y en la universidad todavía es aún más crítica la condición. Solo 1 de cada 3 jóvenes en el país pueden estudiar la universidad. En consecuencia, baja cobertura e insuficiente calidad en la educación, sobre todo que nos permita formar capital humano para que a través del conocimiento podamos elevar la calidad de los productos que México genera, con los cuales compite frente al mundo y que estos exigen sean de mayor valor agregado. México se ha retrasado en su incorporación a la era del conocimiento, donde la riqueza que generan las naciones de mayor desarrollo está en el conocimiento. Y esto tiene soporte, indudablemente mayor soporte en la calidad de la educación que tenga el país. Es aquí donde están los mayores desafíos y es justamente a partir de estos indicadores que aquí he señalado, del diagnóstico crítico que vive el país, que he venido postulando claramente acciones que antes de ellas he señalado metas y objetivos precisos a alcanzar y que deriven todos ellos de distintas acciones y de reformas de carácter estructural que debamos impulsar y que aquí quiero compartir con ustedes. El mundo que hoy vivimos, sin duda, y ustedes como empresarios mejor que nadie lo saben, prácticamente se han eliminado las barreras o fronteras comerciales que hay entre los países. México tiene celebrados varios tratados de libre comercio que le permitirían ser parte de una economía o de un mercado potencial en 42 países del mundo y que lamentablemente no se ha aprovechado suficientemente. Y aquí lo señalaba hace un momento don Lorenzo, el 80% de nuestras exportaciones se van a los Estados Unidos. Voy a referir algunos datos que sin duda nos dejan ver con gran claridad lo que no hemos logrado y lo que representa y debe ser para México una ventana de oportunidad a partir de la condición que hoy tenemos. La balanza comercial de nuestro país es deficitaria. La balanza comercial sigue siendo dependiente en mayor parte de nuestro comercio petrolero y lo que no significa petróleo, lo que exportamos sigue generando para el país un déficit comercial. Es necesario, y lo hemos apuntado ya por décadas, sin embargo poco hemos avanzado en este propósito, la diversificación de nuestra producción, de nuestros productos, sin dejar de aprovechar lo que representa para México una ventaja competitiva a partir de su ubicación geográfica, de ser vecino del país que tiene primer lugar hoy en el mundo y que es la primer potencia, los Estados Unidos. México debe aprovecharla y seguir aprovechando más esta condición. Incluso, y será tema que más adelante planteé, el poder escalar lo que hasta ahora ha sido esta relación comercial con los Estados Unidos para buscar una integración productiva de la región de Norteamérica, que pueda en un bloque competir con otros bloques
que existen en el mundo, pero también los tratados de libre comercio que México ha celebrado deben significarle oportunidad para ampliar y diversificar los mercados de exportación que tenga el país. ¿Qué he venido proponiendo para lograr este propósito? Para revertir la condición que he señalado a partir de los indicadores básicos del desarrollo social y económico de México. Donde no hemos tenido crecimiento, tenemos inseguridad y se ha agravado la condición de pobreza del país. Sin duda, estoy convencido de que México debe reinsertarse para lograr una más eficiente atención a las distintas asignaturas aquí señaladas, debe reinsertarse en la ruta del crecimiento económico. Y al pobre crecimiento económico que hemos tenido, debiéramos, en el impulso de distintas acciones, lograr lo que sin duda varios analistas coinciden en ello: México tiene potencial para crecer al menos 3 veces más de lo que hasta ahora ha sido posible, con lo cual tendríamos tasas de crecimiento económico al año entre el 5 y el 6%, deseando que fuera aún más, pero para ello es necesario tomar acciones. ¿Cuáles en particular he venido señalando? Primero, y aquí nuevamente don Lorenzo lo dejó claramente señalado, el piso, el cimiento más importante que permitiría que México tuviera ruta de crecimiento económico es mantener la estabilidad macroeconómica, mantener control sobre la inflación y realmente respetar la autonomía del Banco Central, que responsable de la política monetaria de nuestro país se encarga centralmente de contener la inflación que vive el país, pero a la par establecer, y lo he comprometido, un manejo responsable de las finanzas públicas, porque este binomio, la autonomía del Banco Mundial y el manejo responsable, será lo que permita realmente mantener la estabilidad macroeconómica que el país ha tenido en los últimos 15 años. Segundo, fomento a la competencia económica, porque esto deriva en beneficio a la población en general. Solamente la población que tiene acceso a productos y a servicios que compiten en calidad y en precio, realmente significa bienestar para las familias, significa ahorro en la economía familiar. Y me he comprometido a significar la gestión del gobierno que quiero encabezar, una que de manera permanente y a través de distintas acciones promueva la competencia económica en el país, en todos los ámbitos, lo mismo en telecomunicaciones, en telefonía, en el acceso a Internet, por cierto, hoy día mundial del Internet, y en otros ámbitos, en todos los de la economía, para realmente lograr los beneficios a la población de tener acceso de productos y servicios en precio y calidad, pero también para nuestra industria, que constantemente está innovando en sus procesos productivos, que le permita ser más competitivos para el mercado nacional y para competir con el mundo entero. Tercero, veo para México una gran oportunidad de impulsar una reforma energética, que no signifique la privatización, como algunos quieren señalar, de nuestra industria petrolera, pero sí lograr que la industria petrolera, que es de todos los mexicanos y que deberá seguirlo siendo, tenga capacidad de ser más productiva, de generar mayor ingreso al país, de ser también promotor del desarrollo de energías renovables, pero también que esto le dé a su empresa, la de todos los mexicanos, mayor capacidad productiva, porque hemos perdido capacidad frente a la que teníamos hace algunas décadas. Cuarto, y ya me he referido al tema, mayor inversión en capital humano. Y en este propósito, que tiene que ver con la calidad de la educación y la cobertura, ya he hecho compromisos específicos. Los primeros, orientados a ampliar la cobertura, especialmente a donde se tiene hoy la mayor demanda, que ya señalé, preparatoria y universidad. Y segundo, junto con los maestros del país, realmente impulsar una reforma educativa para el país que eleve la calidad de la educación. Desde tener espacios dignos, decorosos para nuestros jóvenes y niños,
como también elevar el contenido educativo que hoy reciben. Entre otros, cerrar lo que sin duda representa el analfabetismo del siglo XXI, el no tener acceso al uso de la computadora y del Internet. Me he comprometido a que todos los niños de primaria y de quinto y sexto tengan en propiedad una computadora portátil con acceso al Internet, como otras acciones orientadas a cerrar la brecha digital que México vive y que representa para nosotros analfabetismo digital del siglo XXI. Quinta acción, aumentar el nivel de crédito en el país. Es cierto, mañana me habré de reunir con los banqueros de México y creo que México, a diferencia de otras partes del mundo de mayor desarrollo incluso, México tiene un sistema financiero solvente, sólido, pero que presta muy poco. De hecho, si se mide el nivel de crédito que México tiene frente al de otras naciones, realmente nos quedamos a la zaga. México presta con respecto a su PIB 23%. Brasil, que ha logrado convertirse en un referente exitoso realmente en varias de las políticas para combatir pobreza y ampliar el crédito en su industria, presta el 50%. Chile, que es un país de menor tamaño, ha logrado mayores tasas de crecimiento, pero también presta su banca propia y de desarrollo 100% con respecto a su PIB. México tiene que lograr, a través de incentivos a la banca comercial y a través de una auténtica y verdadera banca nacional de desarrollo, apalancar el crecimiento de nuestra industria, de la actividad económica, a través de más crédito para las industrias y para la actividad económica del país. Sexto, tenemos que aumentar la inversión en infraestructura. Y no debemos esperar que el Estado por sí solo la haga. Creo que el desarrollo de infraestructura debe obligar a que el Estado realice mayor inversión en esta materia, pero también a propiciar la participación del sector privado para acelerar la generación de más infraestructura. Y pongo en ejemplo lo que fue el resultado de la gestión o de mi gestión en el gobierno del Estado de México. En solo 6 años triplicamos la red de autopistas que circulan por la entidad. Pasamos de 139 kilómetros que había de autopistas al inicio de la administración a casi 600 kilómetros. Y fue gracias y en gran medida a la participación del sector privado. Como esto, debemos hacer mayor inversión para la infraestructura carretera, para apoyar realmente la capacidad logística que el país ofrezca a la inversión productiva, para ampliar la red ferroviaria que tiene o que tenga el país, la modernización de los puertos de nuestro país para realmente lograr mayor competitividad en esta materia. Séptimo, me he propuesto crear un proyecto verdaderamente ambicioso, pero que sin duda será de gran significación y de gran impacto social para los mexicanos. Crear un sistema de seguridad social universal. La seguridad social en nuestro país solo alcanza a 4 de cada 10 mexicanos. Y me parece que es obligado, a partir de la condición que vive México, que a todos los mexicanos se garantice un nivel básico de bienestar social. Y para ello vengo proponiendo la creación del sistema de seguridad social universal, que garantice a todos los mexicanos el acceso real a la salud, el seguro de desempleo, el seguro de invalidez y la pensión para el retiro cuando se llega a la edad adulta a los 65 años. Octava acción, diseñar una nueva estrategia de comercio exterior, donde tengo una gran coincidencia con varios de los temas que aquí se presentaron. Coincido en que México no puede o debe dejar este modelo que siguió por varios años y que ha seguido, de que la mejor política industrial es la no política, y de suponer que el mercado hará los ajustes para que
las empresas y las industrias más competitivas permanezcan y las otras por sí solas se ajusten. Me parece que esta visión es totalmente equivocada. La industria nacional demanda y necesita el apoyo del Estado mexicano para que a través de políticas particulares y focalizadas a las distintas industrias permitan realmente su modernización, la renovación de sus procesos productivos y su inserción de manera competitiva en los mercados internacionales, que se sume a las definiciones que ustedes han hecho de lo que México necesita, de la gran oportunidad que el país tiene para su industria de competir con el resto del mundo. Y convencido estoy de que los empresarios de México no rehúyen a su participación ni a competir con el mundo, pero sí demandan apoyos mayores del gobierno para poder realmente participar dentro de esta competencia. Nuestros empresarios están decididos, son valientes, son emprendedores y quieren participar y quieren competir con el mundo, pero sin duda el Estado le obliga a que le facilite, a que acerque las herramientas e instrumentos necesarios para que sean más competitivos. Y eso es justamente lo que vengo postulando, un gobierno permanentemente aliado del sector productivo del país para que se produzca más y mejor para el país y se pueda competir de mejor manera frente al mundo entero. Novena acción, una moderna política de fomento sectorial. Es de reconocer que México ha dejado de tener, que así como no lo ha habido para apoyar distintas industrias de nuestro país, tampoco se han apoyado distintas áreas de nuestra economía que se han rezagado. El campo es una de ellas, el turismo, que sin duda para México representa una gran oportunidad por ser, y de ello estoy convencido, ser un paraíso en el mundo entero. Todo nuestro país ha perdido capacidad competitiva. De hecho, hoy tenemos menos turismo del que alguna vez tuvimos en los años pasados y tenemos que recuperar esta actividad de nuestra economía. Tenemos que darle un nuevo impulso al turismo, al campo, entre otros sectores de la economía que demandan una política sectorial moderna de apoyo y de estímulo a la actividad productiva y a estas ramas de la economía. Décimo, una reforma hacendaria integral que dé al Estado la capacidad financiera para acometer estos retos, pero sobre todo que permita tener un régimen fiscal simplificado, un régimen fiscal que dé o que tenga impuestos justos para todos los mexicanos y donde realmente se cumpla el objetivo de tener impuestos progresivos, donde quienes tengan mayor ingreso paguen una mayor tasa y viceversa, a menor ingreso una tasa menor. Pero esto lamentablemente en nuestro país no se cumple. De hecho, grandes contribuyentes terminan por pagar tasas efectivas de impuestos menores a lo que realmente pagan la gran mayoría de los contribuyentes. La globalidad es el signo de nuestros tiempos y eso debe llevar a que nuestro país se prepare, se capacite y tenga políticas de apoyo que permitan que nuestro país de manera inteligente pueda competir con el mundo entero. Otros países han ganado mayor espacio del que México tuviera en el pasado. Hoy hemos sido desplazados en el comercio exterior por los gigantes que han venido a ser protagonistas de nuestra era, caso de China y de la India. Hemos perdido capacidad competitiva y la inversión extranjera directa que alguna vez tuvimos, fuimos desplazados por economías como la de Brasil, incluso muy cerca de otra economía de menor tamaño, pero que ha captado casi igual inversión que la de México, que es el caso de Chile. Déjenme dar el dato. Brasil ha tenido en los últimos años una inversión extranjera, el año pasado, de 66,000 millones de dólares. México no llegó a los 20,000 millones de dólares, cuando en años pasados, apenas en el año 2001, México atraía más inversión extranjera que el propio Brasil. Y el dato frente a Chile realmente nos deja ver
que dos economías que sin duda son de distinto tamaño, la nuestra de bastante mayor tamaño, apenas en esta inversión que logró captar de 19,000 millones de dólares, Chile logró 17,000 millones de dólares. Sin duda, México necesita cambiar la ruta y el camino que hasta ahora ha seguido para promover de manera decisiva el comercio exterior. Concluyo con lo siguiente. ¿Cuáles, sumadas a las definiciones que ustedes han hecho, me parece que son coincidentes en lo que vengo postulando, pero que quisiera señalar al menos 5 acciones muy particulares encaminadas a promover el comercio exterior, que se suman a las 10 acciones que en distintos espacios he señalado necesarias para impulsar el crecimiento económico de México y generar más empleo. Primero, impulsar condiciones de competencia justas para los empresarios del país que participen o desean adentrarse dentro del comercio exterior. Entre ellas, evitar el comercio desleal y segundo, mejores condiciones para la competitividad frente al mundo en acciones como las que ya señalé hace un momento. Segundo, promover vigorosamente algo que ustedes vienen haciendo, pero que sería de mayor alcance y de mayor logro si el Estado les acompaña en este objetivo, invertir más en ciencia y tecnología, porque será lo que permita realmente que en la era del conocimiento generemos productos de mayor valor agregado para el mercado interno y para competir frente al mundo. El caso de Corea del Sur, que he citado ya en varias ocasiones, me parece relevante, sobre todo cuando su economía y la nuestra hace apenas 30 años tenían condiciones similares. En aquel entonces, este país de Asia, Corea del Sur, tenía una tenía un ingreso per cápita de la mitad del que teníamos en México, 1980, hace apenas 30 años. A esta distancia y aquel país, al haber decidido invertir más en ciencia y tecnología, que hoy lo hace 6 veces más de lo que hacemos en México, hoy tienen en aquel país un ingreso per cápita del doble de lo que tenemos los mexicanos. Tercero, y que ya señalé, diversificar nuestra participación en los mercados internacionales. Aprovechar la ventaja competitiva que nos da el haber suscrito distintos acuerdos de libre comercio, pero para hacerlos viables y que sean ventana de mayor oportunidad, tenemos que lograr mayor integración nacional. Y esto significa el desarrollo de mayor proveeduría en nuestro país para que la integración o en la integración de nuestros productos exista realmente mayor aportación de quienes producen y participan en la actividad productiva en nuestro país. Cuarto, y ya lo señalé, el Plan Nacional de Infraestructura para potenciar nuestra capacidad competitiva. Y quinto, que ustedes señalaron, lo que tiene que ver con las fronteras. Tenemos que lograr la modernización de nuestras fronteras con aduanas de primer mundo que realmente faciliten y no entorpezcan el comercio con otros países, especialmente con el mundo y con Estados Unidos. Tenemos que lograr una activa y comprometida modernización de nuestras aduanas para lograr un flujo de nuestros productos más ágil, más rápido y que nos vuelva más competitivos. Yo dejaría en estas 5 acciones que están sumadas a lo que ustedes han expuesto y que espero en el espacio que tenga poder, para responder algunas preguntas, poder ampliar mi propuesta a partir de lo que sean sus principales inquietudes. Déjenme solamente cerrarlos con lo siguiente. El 1 de julio los mexicanos tendrán una importante decisión que tomar, definir el rumbo del país para los próximos 6 años o más a partir de lo que se dé en esta gestión de gobierno. Es claro que México no ha avanzado y no ha caminado por el rumbo correcto en los últimos años. Y es claro que México necesita de reformas y de acciones que permitan que México se modernice y pueda ser más competitivo frente al mundo entero. Es claro
que la opción que hoy gobierna no ha podido materializar y concretar esas reformas, y también que la otra opción no está en favor de las mismas. Por eso me presento en esta competencia democrática, siendo la opción que quiere impulsar el cambio, que define con toda claridad qué necesita México y qué estoy decidido a impulsar en reformas estructurales para que el país tenga mayores avances. Y también estoy cierto de que represento una opción política que tiene la solvencia política, la fuerza y la capacidad política para que realmente se materialicen esas reformas. De tal suerte que está en los mexicanos decidir el rumbo que quieren que México tenga los próximos 6 años. Esta es mi propuesta, con la que estoy convencido México tendrá un futuro más promisorio y de mayor participación en el comercio exterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjeme decir algo en adición a la presentación que hiciera y que me parece también importante. Sin duda, la habilidad de nuestros empresarios es insustituible. Son los empresarios quienes tienen la capacidad creativa, de inventiva realmente para impulsar la actividad de nuestra economía. Lo que el Estado debe lograr es realmente acercar los instrumentos, los mecanismos, los apoyos necesarios para que realmente nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros emprendedores tengan capacidad de competir, tengan acceso al crédito necesario para impulsar la modernización de su planta productiva y evidentemente con ello ser más productivos. Quiero reiterar ante ustedes el compromiso de lo que es una visión claramente señalada de un servidor. Quiero ser un facilitador de la actividad emprendedora de nuestros mexicanos. Quiero ser un facilitador de lo que me parece les es propio y habilidad única a quienes son emprendedores en el país. El gobierno a lo suyo, que es ser aliado y facilitador y permitir que realmente la habilidad de nuestros empresarios tenga espacios de oportunidad. Pasando ya al tema particular de las preguntas que aquí se han formulado, y voy a ampliar incluso alguna posición que ya he hecho pública y que además firmé como un compromiso de algo que quiero impulsar de llegar a ser presidente de México, que es la reducción en el número de diputados en la Cámara Federal, no solo por el ahorro económico que esto pueda significarle al Estado, sino más importante aún porque sin duda a partir del cambio democrático que el país ha experimentado, tenemos que lograr nuevas reglas a la convivencia política que facilite la toma de decisiones y que respalde o permita que desde el legislativo exista un mayor apoyo a las acciones del partido que, habiendo ganado una elección y desde el Ejecutivo, deba y tenga que impulsar. Cuando tenemos hoy un escenario prácticamente muy señaladamente marcada por un tripartidismo, difícil es suponer que uno por sí solo pueda lograr la mayoría absoluta. Y me he pronunciado en otros espacios por favorecer a la integración de mayorías legislativas, mayorías absolutas, que por un lado tendrían el equilibrio de no poder lograr mayorías suficientes para las reformas constitucionales, pero sí para la legislación secundaria que diera marco a las acciones que un gobierno deba de emprender. Vivimos bajo un régimen presidencial y eso debe llevar a que desde el legislativo exista una mayor y mejor relación de colaboración, no de desequilibrio, no de encono ni de confrontación, sino de facilitador realmente a la toma de las decisiones que desde el Ejecutivo se den. Por eso he propuesto, uno, bajar el número de diputados en 100, con lo cual dejaríamos que 300 fueran de mayoría relativa, es decir, electos democráticamente por el pueblo de México, y 100 dar espacio a la participación de las minorías que no obstante no lograr triunfos electorales,
sin duda también representan a una parte de la expresión y del sentir de la sociedad mexicana. Lo que debe garantizar un Congreso es la participación inequívoca de todas las expresiones de la sociedad. Y creo que el dar esta conformación, por un lado, privilegia la que deriva del mandato que la ciudadanía otorgue a quienes sean sus representantes, pero por otro también garantiza la participación y la voz de las minorías en el Congreso de la Unión. Segundo, y de este tema sí daré una primicia porque no lo había comentado yo anteriormente, la misma lógica, la misma razón que da a esta tesis que postulo de disminuir el número de diputados debiera llevarnos también al Senado de la República, donde debiéramos reducir en al menos 32 senadores la integración del Senado de la República, para lograr una participación igual de todos los estados. En el sistema federal, los estados se representan a través de sus senadores. Por eso cada entidad del país tenía antes 2 senadores por estado. Mi propuesta es que esa representación de cada estado sea equitativa, y creo que la representación plurinominal en el Senado rompe con esta tesis y con esta exigencia de nuestro federalismo. Por ello, mi propuesta está encaminada a que el Senado de la República esté integrado por 3 senadores por cada estado, 2 de mayoría relativa, aquellos que reciban el mandato mayoritario de la sociedad de cada entidad, y 1 en representación de las minorías, con lo cual tendríamos 3 senadores y no, que no siempre se cumple, 4, porque la integración de lista plurinominal en el Senado pues rompe con el principio de equidad a la representación de cada estado de la República. Es así como esta fórmula que he venido postulando en la integración del Congreso de la Unión, espero de llegar a la presidencia de la República, impulsarla y promoverla a través de una iniciativa que en su momento estaré presentando al Congreso de la Unión. Con respecto a la banca de desarrollo, yo creo que es muy claro. Hoy México no tiene una banca de desarrollo. Las instancias o organismos como Bancomext y lo que fuera NAFIN, en esta fusión un tanto sui generis que tenemos en el país, más realizan una participación de factoraje que de verdadero apoyo con crédito a la industria del país. México necesita una banca nacional de desarrollo que de manera agresiva ponga a disposición de los emprendedores y de nuestras industrias el crédito que de otra forma no podrían conseguir. Que la banca comercial y la banca del Estado realmente sean facilitadores de mayor acceso al crédito. Esto es un postulado muy claro y que de llegar a la presidencia de la República estaré impulsando para que exista realmente una banca nacional de desarrollo. Brasil nuevamente se vuelve un referente en este tema. La banca de desarrollo de ese país tiene un nivel de crédito muy superior incluso al Banco Mundial. Y en la conversación que alguna vez tuviera con su director en mi participación en el Foro Económico de Davos, me sorprendió saber que hubo años donde el crédito que la banca de desarrollo de ese país otorgara fuera de más de 100,000 millones de dólares, que el año pasado tuviera créditos de 60,000 millones de dólares. Es decir, México necesita una banca de desarrollo real que sea de apoyo a los emprendedores, a la industria de nuestro país. Con el tema de aduanas quiero haberlo apuntado y creo que las ideas, y más que las ideas, las experiencias de ustedes son fundamentales. Por eso mi compromiso para que en las decisiones que el gobierno tome para impulsar la promoción del comercio exterior, el apoyo a nuestras industrias, por supuesto que sea al lado de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios, porque no solo tiene una visión que compartir, tiene una experiencia de la cual nutrir la visión y las decisiones que tome el gobierno. El gobierno no puede
tomar de manera unilateral y detrás del escritorio decisiones para apoyar a nuestra industria, sino hay que hacerlo al lado de quienes han vivido experiencia, saben de lo que carecemos y qué se necesita para realmente tener en el gobierno un gobierno aliado y promotor de la actividad productiva empresarial en nuestro país. Y en el tema de las aduanas, yo señalo que tenemos que modernizarla. ¿Cómo? A partir de la experiencia que ustedes han tenido, empresarios prácticamente dedicados al comercio exterior, en lo que ha sido su experiencia. ¿Qué deficiencias se encuentran ahí que tengamos que cambiar para lograr la modernización real en nuestras aduanas? Y con el tema del crédito, bueno, pues creo que a las pymes, creo que ya lo he señalado de forma reiterada, México tiene que ampliar y extender el crédito a toda la industria y a las MIPYMES, a la micro, pequeña y mediana empresa. Realmente acercarles el crédito para que puedan competir. Recojo el testimonio de algunos empresarios, particularmente dedicados a la industria turística del país, que me decían que México, o más bien que empresarios dedicados a esta actividad, estaban dejando de tener mayor participación y que eran empresarios extranjeros los que ahora invertían más en infraestructura turística, porque el acceso al crédito para ellos era de mayores facilidades y a tasas más bajas y a más largo plazo, algo que no encontraban en México, y que así hoy podemos ver en nuestros centros de vocación turística como los hoteles más grandes que se han construido, la gran mayoría de ellos son de empresarios extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios no tienen el debido acceso al crédito de menor tasa y de más largo plazo. Creo que esto tiene que cambiar y estoy decidido a ser un promotor de este principio y de esta tesis para acercar el crédito a nuestros empresarios. Empiezo con esta última pregunta que se hiciera. Por supuesto, no venía con el documento para firmarlo, pero sí puedo dejarlo aquí comprometido y teniéndolos a ustedes por testigos, y que lo incorporaré como un compromiso de esta campaña, el realmente emprender las acciones necesarias en el marco regulatorio para propiciar mayores incentivos a la banca comercial y a la propia que el Estado en su banca de desarrollo deba de tener para asegurar que haya mayor crédito a las MIPYMES. De hecho, ya me comprometí a la creación de lo que fue una experiencia micro, podría yo decir, o de menor escala en el Estado de México, del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Ya firmé de lo que quiero hacer, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, que permita realmente apoyar la capacidad inventiva y creativa y promotora de empresas de los mexicanos, con el acceso al crédito, con la capacitación, con apoyo a la comercialización de sus productos, con facilitador de que a través de las instituciones educativas realmente impulsemos la creación de incubadoras de empresas. Esta fue una experiencia en una menor escala en el Estado de México y ya me he comprometido a hacerlo en el país. Ya firmé el compromiso para crear el Instituto Nacional del Emprendedor, que ponga todas estas facilidades y condiciones de apoyo a los emprendedores de nuestro país. Y entre ellas, sin duda, destaca de manera importante y que estará en concordancia con lo que haga la Banca Nacional de Desarrollo y la banca comercial, el acceso al crédito a las micro, pequeñas, medianas empresas de nuestro país. La parte logística está vinculada al desarrollo de infraestructura. Y creo que a partir del sobrediagnóstico que tenemos de nuestro país, hay varios planes de infraestructura ya desarrollados. De hecho, he recibido y estamos trabajando el propio para definir dónde hay que impulsar mayor infraestructura. De hecho, también ya he firmado varios compromisos de infraestructura en distintas entidades del país, porque los estados, si algo buscan, es todos propiciar el empleo, y para ese propósito necesitan
mejor infraestructura. En varias entidades he firmado ya lo que tiene que ver con autopistas, con libramientos, con modernización de puertos, como el que firmé el día de ayer en Campeche. En fin, hay compromisos específicos que ya he venido signando en cada entidad del país y que habrá de insertarse también dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura. La pregunta no es si se tiene un plan, sino más bien la capacidad de ejecución, porque de buenos propósitos y de buenos proyectos ya hemos escuchado por años. Hoy de lo que se trata es decidir sobre quién tiene acreditada capacidad de ejecución sobre los planes y proyectos que se tengan. Y aquí me presento en esta competencia democrática no solo con un señalado proyecto de impulso al desarrollo del país, sino también con una experiencia adquirida y una capacidad de ejecución probada en lo que fue mi experiencia como gobernador del estado. Tuvimos proyectos, hicimos compromisos y todos los llevamos a cabo. Se cumplieron con una amplia participación, debo señalar, del sector privado, que fue aliado o establecimos una alianza entre gobierno y sector privado para impulsar la infraestructura y que además no solo fue propósito, quedó materializada y hoy es obra realizada en el estado, que por igual lo quiero hacer para todo el país. Y con respecto a la primera pregunta, la educación universitaria, me he comprometido a ampliar la cobertura y llevarla a niveles del 45%. Hoy el nivel de cobertura en nuestro país se estima entre un 28 y 30%, en 3 millones de jóvenes que logran estudiar la universidad. Y el no tener infraestructura para la cobertura educativa y oportunidades de empleo nos lleva a tener a más de 7 millones de jóvenes que no estudian y tampoco pueden trabajar porque no haya las opciones para que lo puedan hacer. El compromiso que ya he asignado es lograr que 1,5 millones más de jóvenes puedan estudiar la universidad. Y para este propósito creo que tendremos primero que optimizar el uso de la infraestructura que hoy tiene el país. Segundo, ampliar la infraestructura con más construcción. Y tercero, hacer uso de las nuevas tecnologías. En lo que he comprometido será la universidad digital, que a distancia, teniendo a los mejores maestros en esta universidad, podamos realmente habilitar espacios y construir espacios que a distancia podamos llevar la universidad a más jóvenes del país. Son estas las formas en que pienso lograr este objetivo y que estoy convencido habremos de lograr. Muchas gracias, Lorenzo. Pues más que tener opinión, hago un compromiso realmente para, y creo haberlo ya señalado, para hacer parte a los hombres de empresa de las decisiones que el gobierno tome para darle impulso a la promoción de nuestro comercio exterior y del comercio en general y de la industria de nuestro país. Ya lo señalé hace un momento, no puede un gobierno tomar decisiones de manera discrecional, unilateral y detrás del escritorio y de manera aislada. Un gobierno que se proponga servir y apoyar a sus emprendedores, a sus empresarios, a la industria de nuestro país, tiene que tomar decisiones al lado de ellos, conociendo y recogiendo sus experiencias, no solo su visión, sino también, insisto, ya lo dije, la experiencia que han tenido de éxito y de obstrucción a varias de la actividad que ustedes desarrollan. Por eso mi compromiso, más que tener una opinión en este tema, es hacer ante ustedes un compromiso para tener un gobierno que sepa escuchar, que lo haga al lado de ustedes y a partir de ahí tome las decisiones y emprenda las acciones que deban servir a la actividad económica de nuestro país, a la actividad de promoción y de la industria que ustedes representan. Este es el compromiso, lo tengo claramente asumido y señalado. En consecuencia, más que tener una opinión, hago ante ustedes un compromiso para trabajar al lado de ustedes. Y con respecto a la promoción exterior, sin duda creo que el gobierno, para varios de los propósitos que tiene que atender,
requiere y demanda de una reingeniería en sus procesos y en la forma en la que el gobierno haga la promoción exterior. Alguna vez México tuvo un organismo dedicado a la promoción del comercio exterior y deberá retomarlo. Tener una entidad pública dedicada exclusivamente a la promoción del comercio exterior, con el único fin de apoyar a nuestra industria, de abrirle espacios de participación en el mundo entero, de lograr que alineados en este propósito otras entidades públicas del gobierno trabajen al unísono y en la misma frecuencia en apoyo a las industrias del país. Porque si algo hemos lamentablemente vivido en los últimos años en la participación de distintas entidades públicas es la falta o ausencia de objetivos claramente señalados para todas ellas. Hoy lo que busco, y por eso señalo para este propósito que a ustedes interesa y preocupa, y para todos los que tenga el gobierno, es tener claramente definido el rumbo que el país y que el gobierno deba de seguir. Cuando se tienen los objetivos claramente señalados, un gobierno se encamina hacia esos objetivos. Cuando no hay claridad de metas, al final de cuentas, cada entidad pública busca hacer lo que considera es lo que debiera o mejor debe hacer. Me propongo tener un rediseño en las entidades públicas que apoyen la promoción del comercio exterior, pero sobre todo en ese objetivo alinear los esfuerzos de las distintas dependencias del gobierno federal para que todos trabajen al unísono en este objetivo y en los otros que claramente he señalado en las grandes metas nacionales que a ustedes ya les he compartido. Muchas gracias.